De niña me decían palomis, palomais o lomis. Algunos todavía me dicen así. Era conversadora, muy. Me cambiaban de puesto en el colegio para que no hablara tanto, pero eso solo hizo que tuviera más amigos. De niña me decían palomis. Fui feliz en Popayán. Montábamos columpio de vuelo y hablábamos paja. Veíamos el cielo azul y esa lluvia rara que cae cuando hace sol. Fui una niña que lloraba con los documentales de animales, de Naturalia. Mi casa fue de encuentros. Mi papá inventaba todo tipo de historias, hasta de miedo con María Mayuga. Mi mamá le sobra energía para hacer algo más. Estaba rodeada de los grandes y siempre quise hablar como los grandes. Me gustaba escribir. Nunca me he rendido, pero a veces siento que este país nos empuja a hacerlo. Colombia taraña y su violencia duele. Sueño con que algún día pueda parecerse más a una mujer colombiana, una mujer exigente, que te abrace, que te cuide, te quiera, como yo quiero a mi hija Amapola. La veo ponerse límites sola, decidir quién quiere ser. Me encanta ser su mamá. Siempre le digo que es lo que más quiero en la vida. Ella, Tomás, mi familia, nuestra Colombia. Y entiendo que ser mamá y ser política tienen algo en común. Estar atenta a los demás, preocuparme por ellos, abrazar. Porque un país es como una familia donde se cuida, se escucha, se conversa y nadie puede estar bien si lo que los rodea está mal. Y lo que está mal hay que cambiarlo. No nos podemos conformar. No me voy a rendir y no tengo miedo, porque todo lo que he vivido me trajo hasta aquí. Voy a pelear para que tengamos un país donde podamos ser nosotros, sin miedo. Un país donde todos elijamos quedarnos. Un país más parecido al que nos merecemos. Colombia puede más. Sobre finanzas públicas, que, pues como ya lo hemos dicho, está organizado por Procentrismo. Hoy vamos a escuchar las propuestas, las visiones de precandidatos a la presidencia de la República. Bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Está con nosotros Paloma Valencia. Bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias, Luz Karime. Feliz de estar con ustedes. Gracias a Procentrismo y a todos los que nos están acompañando. Está con nosotros también David Luna. David, buenas tardes, casi noches ya. Muchas gracias por estar con nosotros. César, buenas noches. Muchas gracias a ti, a Luz Karime, a Procentrismo, a mis colegas candidatos y al señor presidente Álvaro Uribe y a todos los que están hoy siguiendo este debate. Muchas gracias. Bueno, le doy también la bienvenida a Aníbal Gaviria. Adelante, Aníbal. Bueno, gracias a Procentrismo y muy bueno que podamos tener este debate o esta conversación. Un saludo a César, a Luz Karime, a los demás candidatos y candidatas y al presidente Álvaro Uribe. Un saludo y un abrazo cordial. Muchas gracias. Nos acompaña también el exalcalde Enrique Peñalosa. Enrique, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, César. Saludo al presidente Uribe, a todos mis colegas. Me gusta la aclaración de Aníbal. Esto no es un debate, ni tampoco un quiz, sino precisamente estas reuniones han sido para conversar en personas que tenemos afinidades. No es la hora. Nosotros tenemos como unos 3 debates por semana en donde lo que hay es una especie de quiz. Entonces, la idea de estas reuniones que propició el presidente Uribe es precisamente más bien conversar, escuchar, opinar si uno quiere, si no, no, en fin, aprender y sobre todo también enviar un mensaje de que tenemos muchas cosas en común y que vamos a, de alguna u otra manera, hacer un trabajo común por Colombia. Gracias. Bueno, también está con nosotros Mauricio Cárdenas. Bienvenido, Mauricio. Pues muchas gracias, Luz Karime. Gracias, César, también. Felicitaciones a Procentrismo por organizar esta conversación. Saludo también al expresidente Uribe. Gusto estar en este debate, en esta conversación con todos los amigos y colegas precandidatos. Y me gustan mucho las palabras de Enrique. Yo creo que es muy importante que entre todos vayamos sumando. El tema de hoy es un tema particularmente complejo y difícil y va a tomar digamos, cualquiera requerirá decisiones muy complejas, tal vez las más complejas que ha tenido que vivir Colombia en materia fiscal, así que qué bueno que sea ese ambiente de colaboración el que caracteriza esta conversación. Muchas gracias.
Gracias, Mauricio. También nos acompaña la senadora Paula Holguín. Paula, buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, doctor César. Un abrazo para usted, para Luz Carime, para todo el equipo de Procentrismo, para el expresidente Uribe y todos los compañeros en este constante diálogo constructivo de cara al 2026. Le doy también la bienvenida a Juan Daniel Oviedo. Bienvenido, Juan Daniel. Hola, Luz Carime y César, que entiendo van a moderar esta conversación. Un saludo muy especial a toda la gente de Procentrismo. Me gustó mucho el mensaje de Daniel. Creo que es bueno que podamos empezar a hablar de buenas ideas, ¿sí? Y no tanto de dividir y de prestar y de cancelar. Yo creo que también hay que hacerse las preguntas difíciles y me gusta muchísimo que también Procentrismo nos haga las preguntas difíciles, que podamos responderlas y entender cuál va a ser el manejo, sobre todo de la política fiscal en el año 2026. Así que muchísimas gracias y muy contento de participar la noche de hoy. Gracias, Juan Daniel. Y finalmente está con nosotros también Juan Manuel Galán. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes, Juan Manuel. Buenas tardes, César. Un saludo para Luz Carime, para todos los miembros de Procentrismo, los compañeros precandidatos, para toda la audiencia, el presidente Álvaro Uribe Vélez. Importantísimo este encuentro y este tema de convocatoria sobre la situación fiscal del país, que es uno de los principales retos que en los primeros días del próximo gobierno vamos a tener que enfrentar, al lado del problema energético, el problema de seguridad, el problema del sistema de salud y también el problema de la corrupción. Así que muy contento de estar acá y de poder contribuir a la discusión. Gracias, Juan Manuel. También está con nosotros María Fernanda Cabal. María Fernanda, bienvenida. Gracias. Mira, está al revés. Tienes que poner la cámara bien. Mientras la senadora arregla la cámara, César, cuéntanos cómo son las... bienvenida, senadora. Ya. Gracias. Casi que no. Gracias. Bueno, sí, yo creo que vamos arrancando. A ver, la idea de este foro es sobre finanzas públicas, como ya habíamos anticipado, y algunos de ustedes lo hicieron también, uno de los problemas centrales del país ahora y en los años que vienen. La idea es separar un poco o al menos tener como dos bloques de discusión, uno en el que tengamos, digamos, preguntas o pongamos un tema para respuestas más largas y otro ya de o preguntas o poner temas para intervenciones más cortas. Nosotros les vamos a decir cuál bloque es cuál. Vamos simplemente pues a ir rotando el orden en el que empiezan. Nosotros pues les vamos diciendo quiénes empiezan y quiénes siguen. No tienen que preocuparse por eso. Nosotros nos ocupamos de la lista y el orden y demás, ustedes de las ideas. Les vamos a decir también más o menos cuánto tiempo deben tener. Para las preguntas más largas tendrán un poco más de tiempo, para las intervenciones más largas tendrán un poco más de tiempo. Les pedimos ajustarse a estos tiempos, aunque, como bien lo han dicho, este es un foro, la idea es hablar, discutir, escucharnos. Si se les acaba el tiempo les vamos a avisar y pueden terminar la idea, pues tampoco se trata de cortar en seco sin terminar una idea. La idea, como esto no es un debate, no se trata de estar haciendo réplicas, aquí no vamos a estar haciendo esto es más un foro. Anticipamos pues con toda la pena y el respeto, pero los vamos a llamar por su primer nombre a todos, es más eficiente para todos, así que nos disculpamos si es del caso, y esperamos que así lo hagan ustedes también. Como es un grupo grande de intervenciones, si alguien necesita o quiere que volvamos a poner sobre la mesa el tema del que se está hablando, lo repetimos con gusto, solo es que nos digan.
Así que esas serían como las principales, llamémoslo reglas del juego del foro, de la discusión. Si no hay como inquietudes sobre ellas, podríamos arrancar de una vez, y ahí le pediría entonces a Felipe o a Daniel que nos ayuden. Nosotros trajimos unas cuantas cifras o al menos unos slides que resumen la naturaleza de los problemas que queremos discutir con ustedes hoy. Entonces simplemente nos van a servir como de contexto. No, aquí ninguno de nosotros va a hacer una presentación, son ustedes los que van a presentar las ideas, pero digamos que para ambientar los temas que queremos poner, arrancamos con el primero, que creo que es el grande, el más amplio, al que le caben, digamos, tanto intervenciones como estrategias y soluciones, y es que, como ven ustedes ahí en el slide que están proyectando, el panorama fiscal de Colombia es bastante preocupante. Estamos viendo un déficit para este año que posiblemente esté por encima del 7.1. Algunos analistas estiman que puede llegar hasta el 7.4, 7.5, cifras pues no vistas sino en la pandemia. La deuda pues está creciendo, la deuda venía reduciéndose después de haber crecido en la pandemia y ha vuelto a crecer. Así que a esto se le suma pues que tenemos una rigidez muy fuerte en el presupuesto general de la Nación. Paradójicamente el año pasado se aprobaron varias leyes que le agregan inflexibilidad a esto. Así que puesto este panorama, simplemente queríamos poner sobre la mesa a ustedes sus ideas sobre cómo pueden, cómo creen que se puede cerrar ese déficit, cómo se puede estabilizar la deuda, si ven que hace falta elevar los impuestos, cuáles de ellos, qué se puede hacer en materia de gasto. Esa es la primera, digamos, gran tema que queremos ponerle sobre la mesa. Para esta respuesta, para esta, digamos, intervención, tiene 3 minutos cada uno. La idea es que todos intervengan sobre el mismo tema. Así que adelante, arrancamos, en este caso, con Paloma Valencia. Paloma, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que aquí lo que tendríamos que decir es que lo que necesita Colombia principalmente es las cuentas claras y el chocolate espeso. Que si nosotros no generamos seguridad va a ser muy difícil que nadie vuelva a creer en el país. Nosotros estamos convencidos de que esto va a necesitar una multiplicidad de cosas. La primera, lo que hemos llamado unas reformas de tipo administrativo en la DIAN que permitan proponer en el país nuevas beneficios de auditoría, que liquiden los bienes que tiene la DIAN y que hagan acuerdos de pago que rebajen bastantes intereses para poder hacer un recaudo que nos permita solucionar los problemas de seguridad y financiar nuevamente la fuerza pública. Lo segundo, en el tema de salud, hemos insistido en la necesidad de titularizar la deuda, quitando el incentivo que se había hecho a quienes no pagaban, los empleadores que no pagaban, de trabajadores de 3 a 10 salarios mínimos, como lo ha propuesto ANIF. Tercero, necesitamos reducir el Estado. Nosotros hemos planteado una reducción que nos lleve a 12 ministerios, fusionando algunos, decíamos, por ejemplo, los de conexión, donde podemos fusionar no solamente las conexiones de vías, sino también las de Internet, el Ministerio de Asuntos Ciudadanos o Humanos, donde pudiéramos meter educación, cultura, e incluso algunos temas que tienen que ver con salud, y creemos que tiene que haber una reducción drástica en los organismos de control. Tercero, el crecimiento económico. Ante una crisis financiera y fiscal como la que tiene Colombia, creemos que es definitivo reactivar los sectores económicos que son determinantes para este país, principalmente el sector minero energético, que ha sido el que ha entregado mayores recursos al país. Eso requiere 2 reformas adicionales. La primera, la de la consulta previa, y decíamos que en la consulta previa lo que queremos es que la consulta no sea de veto, sino todo lo contrario, de participación ciudadana en torno a en qué se van a gastar los recursos que le corresponden a esa comunidad. Obras por impuestos, regalías por impuestos, adelanto de regalías para que podamos ver los beneficios de la comunidad concomitantes al
grandes proyectos en el país. Y segundo, una gran reforma al licenciamiento ambiental que nos permita ordenar el territorio con un principio básico, y es que donde vamos a explotar, eso va a financiar lo que vamos a proteger. El mayor reto para el calentamiento global, la mayor esfuerzo que tiene que hacer Colombia es preservar el Amazonas y salvar los parques nacionales. Nosotros creemos que en ese conjunto de esas medidas estaríamos buscando ya un camino hacia la salida de la crisis fiscal que por supuesto va a ser enorme y que requerirá, punto seguido, la reducción de los impuestos a los colombianos, que son francamente agobiantes y que impiden el desarrollo económico. Muchas gracias, Paloma. Bueno, a continuación, David Luna, el mismo tema sobre la mesa, sus ideas sobre ese gran reto que tenemos con ese déficit tan alto, con esa deuda creciendo, con esa rigidez del presupuesto. ¿Cuál sería o usted qué cree que podemos hacer en el país? Bueno, César, muchas gracias. Yo arrancaría diciendo que Colombia necesita volver a ser un país serio y confiable. Eso significa lanzar un mensaje claro al mundo, a los mercados, y es que acá se respeta la plata de los colombianos. No se gasta más de lo que entra y se gobierna con reglas claras, no solamente con seguridad física, sino con seguridad jurídica. Y para lograr eso usted tiene en primer lugar que cuidar la casa, las finanzas públicas. Necesitamos un padre responsable, un padre que obviamente levante a sus hijos, los acompañe al colegio y también tenga no solamente producto de su trabajo las capacidades para alimentarlos y para que progresen. No se trata de discurso, se trata de ejemplo. Quien rompa la disciplina fiscal, desde el presidente hasta cualquier de los ministros, debe responder. Y yo creo que no pueden haber más improvisaciones. Las cuentas de la nación deben manejarse con responsabilidad, pensando necesariamente en las familias y no en la política del momento. En segundo lugar, es necesario poner en orden el gasto. Cada peso tiene dueño y ese dueño es los colombianos. No se puede gastar más de lo que se produce en el país ni jugar con los presupuestos inflados para tapar huecos. A mí la publicación del marco fiscal de mediano plazo me dejó, como a todos, muy preocupados, y es la demostración de que el gobierno sí sabe lo que está viviendo, pero le está entregando el chicharrón al siguiente. Y por esa razón, si el Congreso no aprueba el presupuesto, que siga rigiendo el del año anterior para que nunca haya más parálisis, ni mucho menos chantajes. Y en tercer lugar, yo creo que hay que crecer para recaudar, no al revés. Ojo con esto, crecer para recaudar. La inversión y el empleo no se logran castigando a quienes producen. Vamos, por supuesto, a enfrentar los impuestos mal diseñados que espantan la inversión. Y claro, hay que repensar la carga tributaria para que las empresas inviertan más, pero hay que pensar también en cuáles son las condiciones de generar empleo y de que ese empleo se pague mejor, porque Colombia no necesita más frenos, creo yo, necesita mucha más confianza, y en ese sentido hay que hacer un esfuerzo mucho más grande. Y el mensaje final es simple, con reglas claras, disciplina en el gasto y por supuesto confianza para invertir. Yo creo que Colombia puede recuperar su rumbo económico y volver a inspirar respeto dentro, pero también fuera del país, porque ese respeto es el que finalmente va a lograr atraer inversión, por ende empleo y por ende generación de mejor calidad de vida. Muchas gracias, David. Efectivamente, creo que muchos recibimos con cierta frustración el marco fiscal de mediano plazo, como usted decía, y hicimos pues algunas advertencias porque el camino que recorre Colombia en términos fiscal es preocupante. Por eso pues la importancia de este foro. Muchas gracias. Entonces, sigamos por favor con Aníbal Gaviria. Aníbal, la misma reflexión, la misma intervención, qué hacer, cómo lograr cerrar esa brecha fiscal que se nos ha abierto ya a niveles pues preocupantes y diríamos casi peligrosos, la deuda, la rigidez del gasto. Adelante, Aníbal. Sí, César. A ver, yo creo que es muy difícil ganar una presidencia de la República o
a hacer una campaña que tenga, digamos, visos ganadores proponiendo una reforma tributaria o proponiendo un recorte del gasto. Normalmente esas decisiones se dan más en los gobiernos que en las campañas. Pero yo me arriesgo a decir que la mayoría de los precandidatos o candidatos que aquí estamos coincidiendo en el momento y en la gravedad de la crisis, y en que esa gravedad va a significar decisiones duras, decisiones complejas, decisiones serias. Entonces yo, aunque parezca un poco reiterativo, creo que un tema fundamental que el país va a tener que tener independientemente del próximo presidente es llevar a cabo esas reformas y esas decisiones duras, complejas. Recorte del gasto. No creo que muchos de aquí nos vamos a diferenciar en que hay que recortar el gasto, porque el gasto se ha aumentado en una forma increíble. En que hay que hacer más eficiente el Estado. Seguramente habrá que eliminar algunos ministerios, sobre todo los más innecesarios. Pero no solo la eliminación de los ministerios, sino la reforma del Estado para que sea más eficiente. Y esa reforma, en lo que nosotros pensamos desde el grupo de exgobernadores y exalcaldes, tiene que tener como parte de esa eficiencia la disminución de la macrocefalia del Estado colombiano, que se ha venido concentrando en ese centralismo por más de 100 años. Y, por supuesto, el crecimiento económico, con niveles de crecimiento económico de 1.5, 2, aún de 2.5, es muy difícil atacar la problemática fiscal, pero mucho más complejo atacar los problemas estructurales de la desigualdad y la pobreza en Colombia. Entonces, elemento fundamental, la unidad. Seguramente yo creo que aquí no hay fórmulas mágicas. Estaré muy de acuerdo, he estado de acuerdo con algunas de las expresiones, por ejemplo, que hasta ahora le he escuchado a Paloma, temas de obras por impuestos, regalías por impuestos, que recuerdo yo desde mi primera gobernación empezamos a proponerlas y hoy van avanzando, pero creo que sus niveles son muy pocos. La reactivación de la minería, que ha sido satanizada, y sin ningún lugar a dudas la formalización, porque uno de los problemas de nuestra estructura tributaria es el hecho de que seguimos grabando y grabando a los mismos y a los que pagan. Entonces, ataque a la elusión y impulso a la formalización para que sea más fácil crear empresa, pero que también esa nueva empresa pueda aportar al desarrollo del país. Gracias, Aníbal. Así es. Ya vamos a hablar también, vamos a tener chance de conversar sobre tributación, la efectividad, la eficiencia de nuestra estructura tributaria, pero un tema importante ahí que resalta Aníbal, el tema de la reforma del Estado, es un tema con el que Colombia ha ido y vuelto, ha tenido algunos esfuerzos de reforma del Estado, hace tiempo no tenemos uno para apuntarle a la eficiencia del gasto también. Muy bien, seguimos entonces con Enrique Peñalosa. Adelante, Enrique. Enrique, perdón, pero estás en silencio. Gracias. Yo no quiero repetir lo mismo porque es que, como decía Aníbal, aquí estamos de acuerdo en todo, ¿no? Por supuesto que aquí los impuestos son demasiado altos y la única manera de resolver el tema de fondo es que crezcamos más, y si tenemos impuestos muy altos, la plata se está yendo como se ha ido. También hay que mejorar la eficiencia de la DIAN, todos estamos de acuerdo en eso, hay que reducir los gastos del Estado, todos estamos de acuerdo en eso. También hay que tener realmente un crecimiento más alto, también yo creo que hay que legalizar la minería, especialmente en el caso del oro, buena parte de eso, porque eso puede ser unos recursos importantes. Entonces yo quiero comentar algunas cosas que tal vez no sean las mismas, así sean aparte de finanzas regionales. Primero, yo sí creo que es necesario, y hay que decirlo, así me cueste votos, que el subsidio al diésel no puede mantenerse. Eso cuesta 11 billones de pesos al año.
y eso poco a poco es que nosotros necesitamos recursos para el ejército, para nuestra seguridad y para la salud. Otro tema que es un tema donde yo creo que hay muchos recursos para conseguir dinero es que hay que controlar infinitamente mejor todo el negocio del chance. Ahí puede haber muchos recursos para la salud también. Ahí tiene que haber unos controles mucho más efectivos a todo ese proceso y de los juegos en general. Y obviamente yo quería proponer otros temas. Hay unos esquemas que se han usado en Estados Unidos que es lo que llaman hay que buscar muchos mecanismos para inversión privada. Aquí ya se han mencionado obviamente para alianzas público-privadas aquí, y quiero que me cortes apenas llegue a los 3 minutos, porque si no, no tengo problema. Aquí se ha mencionado ya las obras por impuestos y obras por regalías y todo eso. Yo además creo totalmente por 2 razones: mejor eficiencia y porque traen recursos nuevos. Una cosa que se ha usado mucho en Estados Unidos, por ejemplo, es lo que llaman las public authorities. Digamos, se va a hacer una gran vía. Aquí a la gente le molesta que las empresas privadas ganen plata, especialmente algunos a las concesionarias de vías y demás. Entonces, hay un esquema interesante, y es que algunos proyectos se pueden hacer por unas empresas públicas que se crean para hacer un proyecto, lo que llaman en Estados Unidos public authorities. Se colocan bonos en el mercado, y esos bonos, los tenedores de esos bonos son los que controlan el proyecto, las empresas. Entonces lo blindan contra la politiquería. Aquí tenemos que ser conscientes que la política tradicional busca destruir la eficiencia del sector público. Es una pelea constante cuando no está en el gobierno, porque los políticos quieren nombrar más gente de la que se necesita en las entidades, quieren nombrar la gente menos capaz, o gente que no ha conseguido puesto en el sector privado, además. Entonces es gente que no es la más capaz. Y además hay problemas también de corrupción grave que se derivan de eso, de manera que ese es un esquema interesante, porque serían empresas públicas pero controladas por privados. Y si el proyecto, por ejemplo, una autopista o un proyecto es rentable, entonces la rentabilidad es pública, pero el manejo es eficiencia. Tenemos que lograr, también necesitamos, por ejemplo, para los acueductos no pueden ser acueductos locales, tienen que ser acueductos regionales y con una participación privada importante. Son tan ineficientes, solo yo un ejemplo: la Cara aquí en Bogotá, con municipios cercanos a Bogotá, con supuesta sofisticación, les ha regalado casi 40 plantas de tratamiento y no hay 10 que estén funcionando. Solo hay como 10 que están funcionando, porque las otras no. Entonces, hay muchos temas importantes para mejorar la eficiencia del Estado y traer recursos del sector privado. Gracias, Enrique. Muchas gracias. Hay varias ideas también novedosas que tal vez no habíamos escuchado. Mauricio Cárdenas, la misma intervención. Gracias, César. Bueno, yo voy a gastar mis primeros 3 minutos haciendo un poco un análisis de la gravedad del problema. ¿Por qué? Porque yo creo que este es un problema que va a requerir que todos los que estamos en esta conversación unamos esfuerzos. Si no, no lo vamos a lograr resolver. Hay una bomba de tiempo que está a punto de estallar, no ha estallado, pero el día que estalle se lleva todo por delante. Nosotros en estas conversaciones hemos hablado del problema de la salud, hemos hablado del problema de la seguridad. Ninguno de esos problemas, problema eléctrico, lo vamos a poder resolver si esta bomba fiscal estalla. Esa bomba es paralizante. ¿Qué es lo que está pasando? Colombia tenía un tamaño del gobierno razonable, 18% del PIB, así lo recibí yo en el 2012, así lo entregué en el 2018, 18% del PIB. Subió durante la pandemia a 23% del PIB. Todo el mundo entendió eso como algo transitorio, como necesario, pero que era algo que se tenía que corregir. Y en vez de corregirse, se agravó. Hoy el gasto del gobierno es 25% del PIB. O sea, pasamos de 18, llamémoslo en tiempos de normalidad, hasta el 2019, toda la década pasada, a 25% del PIB. No ha habido un aumento de ingresos. El aumento de ingresos apenas ha sido 1 punto del PIB. Es decir, todo ese aumento del gasto ha sido deficitario. Por eso el déficit de este año muy probablemente va a ser 8% del PIB. Yo calculo que va a estar más cerca de 8 que de 7. Y de manera concomitante, pues ha aumentado la deuda, que es 63% del PIB. Eso cuesta. Este año el pago de intereses es de 80 billones de pesos. En la década pasada era 30 billones de pesos. Pesos constantes, pesos de hoy. O sea, pasamos de 30 a 80 billones de pesos. Y al mismo tiempo hay un problema que a todos nosotros nos va a tocar manejar y que es bueno ponerlo sobre la mesa. Y es que estas cifras no son reales.
porque hay una cantidad de pasivos del gobierno que no se han elevado a deuda, es decir, no se han reconocido. Los 30 billones de la salud, 3 billones que se deben a los generadores de energía eléctrica, los del FEPEC que mencionaba Enrique, los subsidios a la CPM. Hay una deuda también enorme de cuentas pendientes por pagar. Es decir, la deuda real de Colombia puede estar fácilmente 5 puntos del PIB por encima. Yo lo primero que haría como presidente electo antes de la posesión es sincerar la deuda, porque a los mercados hay que decirles la verdad. Esto es lo que realmente debe Colombia. Y es más cercano a 68 que a 63% del PIB. Entre otras cosas, porque el gobierno tiene ahora una práctica y es dejar como reservas unas platas por pagar, unas cuentas por pagar que no alcanza a pagar al final del año y las tira para el año siguiente. Ustedes se podrán imaginar, del año pasado a este año fueron 50 billones de pesos, es decir, 3 puntos del PIB. De este año al entrante, es decir, a nosotros, a lo que vamos a tener que pagar nosotros, nos van a dejar otros 3 o 4 puntos del PIB. Entonces hay un problema muy serio, tenemos que desactivarlo. ¿Qué quiero decir yo de último y muy importante acá? Lo que nos diferenciará a nosotros es que nosotros vamos a resolver este problema, todos los que estamos acá. El Pacto Histórico 2.0 va a ser una cosa que es demasiado mala para Colombia y hay que sumarlo en nuestros discursos a los problemas asociados al Pacto Histórico 2.0. Y es, seguramente va a decir que no paga la totalidad de la deuda, que va a ser una reprogramación de la deuda. Ese escenario es pésimo, lo tenemos que evitar, compromete a Colombia durante 10 años o más. Entonces, aquí cuando hablamos de que hay una disyuntiva grande entre que siga el Pacto Histórico y una alternativa, nosotros tenemos que decir, uno de los grandes diferenciadores es la forma como vamos a manejar las finanzas públicas. Y entre todos los que estamos acá, tenemos que apoyarnos para hacer el ajuste que se necesita, porque no va a ser nada fácil. Más adelante les cuento qué pienso yo se debe hacer en materia de ajuste. Así es, gracias, Mauricio. María Fernanda Cabal, en la misma intervención. Adelante, 3 minutos. María Fernanda, tienes el micrófono. Ya. Gracias. Esta mañana justamente estábamos los precandidatos del Centro Democrático discutiendo el tema de déficit fiscal. ¿Qué hacer con el hueco que nos van a dejar? ¿Qué hacer para que la economía vuelva y crezca? ¿Qué hacer con esos ninis, esa cantidad de jóvenes, más de 2 millones, que ni estudian ni trabajan? A mí me frustra mucho el tener que estar una parte de la sociedad con la evidencia de los números, peleando contra la ideología. Aquí vivimos en la patria boba, la patria de los ecópatas, de los dueños falsos de las causas justas, donde nos dejan sometidos al subdesarrollo, sometidos a no explotar nuestros recursos naturales, que es nuestra ventaja comparativa. Con toda la esquizofrenia climática, aquí nosotros hemos perdido una cantidad de fuentes de recursos que nos sirven para poder generar desarrollo. Entonces, mi propuesta, nosotros lanzamos el programa económico Mega 2040, donde pretendemos, a través del concepto de autoridad expansiva y de protección y de alivio a la empresa privada, lograr la meta de $15,000 por ingreso per cápita para el 2040, hoy está en casi $8,000. Eso se logra cuando usted alivia el exceso de carga tributaria y fiscal sobre las empresas, porque el único generador de riqueza, de sostenibilidad, de trabajo permanente y digno es la empresa privada, no es el Estado. Y yo, contrario a lo que han dicho algunos aquí, sí pienso llegar el día de mi posesión con las órdenes ejecutivas que tumben todos los decretos y resoluciones que atentan contra la propiedad privada y el libre mercado. Quiero crear la agencia, como lo hizo Trump a través de Elon Musk, de eficiencia, la agencia de eficiencia gubernamental, donde con inteligencia artificial identificamos los más de 1,000 procesos duplicados, duplicidad de funciones. Eso nos permitirá reducir los ministerios de 19 a 13, a 11 y hasta 9. Sí se puede. Primero se harán a través de actos administrativos contra embajadas que no han debido existir, contra agencias que no deben existir, contra consejerías, y después a través de un proyecto de ley se fusionarán ministerios, reduciendo el excesivo gasto público que termina siendo corrupción. Usted esos recursos frescos los destina al ciudadano
y a las empresas. Está inventado. Aquí aliviar, como lo han hecho muchos países, la carga tributaria y fiscal, darle crédito para el crecimiento económico, le produce inmediatamente un ajuste para que usted pueda volver a generar ingresos para el Estado, nuevos recursos y generar empleo. Subastas a 30 años mineroenergéticas, alianzas público-privadas para infraestructura y concesiones. Y yo a la gente le repito, mi departamento se hizo con concesión vial, que es el Valle del Cauca. La concesión que hemos visto de la ruta, la concesión de la concesión de las vías del café, todo eso demuestra que el sector privado es el motor del desarrollo. Así es, muchas gracias, María Fernanda. Ahí vamos viendo temas recurrentes en los que parece haber convergencias, eficiencia del Estado, reducir algunas agencias que tal vez estén sobrando, participación de los privados, alianzas público-privadas. Muy bien, ya estamos un poco más por la mitad de esta ronda. Quisiera antes ahora darle la palabra a Paola Holguín. Paola, adelante. Muchísimas gracias. Lamentablemente para nosotros este gobierno está creando la tormenta perfecta. Alto endeudamiento, alto gasto, bajo recaudo y una gran Paola, te dejamos de oír. Silenció tu micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, bien. Perfecto. Decía que el gobierno está creando la tormenta perfecta, el alto endeudamiento. Ya lo expresó el doctor Cárdenas, hoy sin sumar lo que están escondiendo bajo la mesa, pasamos de 789 billones a más de 1.090 billones. Tenemos un alto gasto, es vergonzoso lo que ha venido pasando, por ejemplo, con los contratos de prestación de servicio. Un gran desequilibrio de este gobierno, las OPS aumentaron en un 58.6%. Y el valor de esos contratos en un 39.9%. El recaudo el año pasado cayó 4.4% y una gran irresponsabilidad fiscal. No se cumplió la regla fiscal en el 24 y este año decidieron además acogerse a la cláusula de escape. Colombiana dice que la incertidumbre fiscal le costó al país entre 11.9 y 14.7 billones el último año. ¿Qué proponemos? Coincidimos en la necesidad de reducción del tamaño del Estado y digitalización. Un Estado pequeño, eficiente, orientado por resultados. Hoy es fácil lograrlo a través de blockchain, inteligencia artificial y big data. Hay que eliminar incentivos perversos, mejorar controles, articular poderes, mejorar tiempos en resolución de conflictos, tener controles y eficiencias en el gasto, eliminar y fusionar entidades, como lo han dicho aquí. La reforma tiene que pasar por una fusión de ministerios, eliminar, por ejemplo, el de la igualdad, lograr eliminar algunas embajadas y establecer el tema de concurrencia que había funcionado bien. Hay que impulsar la economía, eso solo se logra con seguridad física, estabilidad jurídica y el tema de competitividad, que tiene que ver con desregulación, bajar impuestos, conectividad, formalización, acuerdos de promoción, de inversión, acuerdos para evitar la doble tributación. Hay que abrir el debate sobre el tema de criptoactivos y hay que pensar para tener recursos rápidos en extinción de dominio express y en el tema de monetización. Más que una reforma tributaria, nosotros estamos proponiendo fiscal. El tema de Estonia es ejemplar, 20% sobre ingresos corporativos, 20% en impuesto plano a la renta individual y un impuesto sobre el suelo y no sobre el inmueble o el capital. Nosotros necesitamos primero simplificar nuestro sistema tributario, bajar impuestos, controlar evasión y elusión. Se calcula que la evasión del impuesto de renta empresarial es del 31%. Y del IVA más o menos del 24%. Tenemos que revisar el IVA. Nosotros no podemos seguir teniendo la tasa impositiva más alta a los empresarios en la OCDE, que hoy es como del 35%. Tenemos que movernos hacia un sistema que permita la producción y la formalización y que no asfixie. Vamos a proponer una política de déficit cero.
Nosotros comparados internacionalmente tenemos un gran desbalance, es alarmante cuando uno ve, por ejemplo, el déficit de Chile o de Perú o de México, el de nosotros no tiene presentación, Chile es 1.8, Perú 2.2, México 3.9. Así es. Sí, yo creo que ahorita, Paula, vamos a tener chance de hablar del sistema tributario, efectivamente. Pero me dejas terminar tres titulares. Claro. Régimen de incentivo a grandes inversiones y sectores estratégicos, restablecer disciplina fiscal, nuevas fuentes de ingreso para el Estado y los departamentos, confianza y lucha contra la corrupción. Dejo en titulares nomás. Muy bien. Muy bien, seguimos entonces con Juan Daniel Oviedo. Adelante, Juan Daniel. Gracias, César, y gracias a los candidatos y candidatas que nos antecedieron. Yo creo que quisiera retomar algunas cosas. Me parece importantísimo lo que menciona David, de volver a recuperar el carácter sagrado de los recursos públicos, ¿sí? Que cada peso se convierta en progreso, algo que parece evidente, pero que hoy estamos completamente en el lado opuesto de ese tipo de afirmaciones y la ciudadanía está cansada de ver que la gente se robe la plata. También me parece súper acertado el mensaje de Aníbal, en donde tenemos que ser más conscientes que nos están también dejando un campo minado, ¿sí? Esta situación fiscal que está dejando este gobierno de una u otra forma es un argumento que van a utilizar en campaña para decir, pues nosotros somos los que nos dimos este lapo, nosotros somos los que vamos a mantenerlos en esta situación y vamos a tomar decisiones irresponsables, porque no podemos dejar que nos la monten, pagamos la deuda como queremos, ¿sí? Y ese tipo de actitudes son supremamente costosas para el equilibrio institucional del país. Eso mismo pasa, por ejemplo, con el empleo. A cualquiera de nosotros, inmediatamente nos posesionemos, sí, tomamos las riendas de seguridad, como tanto lo decimos con fuerza, con inteligencia, y cerramos el chorro de la plata de la economía ilícita, que hoy se lava fácilmente por el contrabando, que tampoco paga impuestos, pues vamos a ver las cifras de desempleo subir. Y nos van a decir, miren, los sensatos, supuestamente los buenos economistas, a ellos sí les sube el desempleo, mientras que al presidente Petro le bajaba el desempleo. Entonces, este es un tema supremamente serio. Ya hacer campaña con un ajuste fiscal es difícil, pero sí tenemos que hacerlo y tenemos que lograr que ese mensaje que hacía Daniel al inicio de su intervención, de tener ideas claras, pragmáticas y ajustadas a la realidad del país y contárselas claramente a la gente, es muy importante. Desde nuestra perspectiva, llegar el 7 de agosto de 2026 va a implicar tener una medida de ajuste fiscal del gasto de 54 billones de pesos, que implicaría apagar de un solo tajo el PIB del departamento del Meta. Algo supremamente difícil en una situación en la que si el presupuesto se decreta, la posibilidad de activar todos los mecanismos de orientación de partidas en función de programas y presupuestos puede limitarse. Y por consiguiente la efectividad de ese ajuste va a ser muy difícil el 7 de agosto de 2026, que se va a sumar a un crecimiento supremamente importante de los subsidios en materia de gas natural, porque vamos a tener un racionamiento y por consiguiente la decisión es hacer ese ajuste fiscal de 54 billones de pesos que mejore la confianza a nivel internacional y que nos permita repensar el resto de la estructura fiscal del país. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Juan Daniel. Y finalmente, Juan Manuel Galán. Adelante. Gracias, César. Bueno, para no repetir, como dijo Enrique Peñalosa, lo que ya dijeron algunos de los compañeros, yo diría lo siguiente: el primer criterio fundamental es ordenar el gasto público, no crear más impuestos. Es decir, el mundo realmente ya entró en un orden distinto. El orden
después de la Segunda Guerra Mundial, que duró alrededor de 70 años, es un orden que ya murió. Estamos a puertas de un nuevo orden mundial. En este momento hay caos, pero ¿cuáles son las oportunidades reales que Colombia tiene en ese nuevo mundo? Son varias oportunidades, diría yo. Colombia no es rico, es riquísimo, pero es que no logran materializar su riqueza. Por eso, este modelo que hemos seguido de 21 reformas tributarias desde 1991, siempre cargando más impuestos, sobre todo a la clase media empresarial, pues es un modelo que se agotó. Hay que buscar un modelo nuevo que apunte a generar nuevos y mayores ingresos. Por eso el criterio fundamental que debemos seguir es un gasto público eficiente, pero transparente también. Los que hemos sido congresistas... Perdón una cosa, no sé, Juan Manuel, es que, excúsame que te interrumpa, pero no te estamos viendo y me parece que es muy importante, por lo menos a quien está hablando y en el caso tuyo, poderte ver. No sé si es un problema mío o es un problema de todo de todos, Juan Manuel. Sí, listo. No me funciona la cámara, no sé qué pasa con la imagen, pero no funciona. Hace un rato te ha funcionado, pero bueno. Perfecto, no, era porque si lo pueden organizar, pues muy bueno, pero adelante. Es mejor poderte ver, porque eso transmite más claramente el mensaje, pero... No, yo sé, algo pasó con la cámara, no sé qué pasó, pero no está funcionando. No va a tratar de arreglarla, pero mientras la arreglo, pues continúo para no acabar con el tiempo. Adelante. Bueno, el mensaje finalmente es: el Estado tiene que gastar bien y de forma transparente. Quienes hemos sido congresistas, aquí hay varios, y quienes han sido ministros de Hacienda, pues está Mauricio, sabemos que hay muy poca claridad y transparencia en el presupuesto nacional. En las finanzas públicas hay muy poca transparencia para el contribuyente, para el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie realmente no sabe del rubro del contrato qué es lo que pasa con sus impuestos, cómo se gastan sus impuestos, a dónde van. Y creo que hay que hacer un gran esfuerzo de transparencia, de rendición de cuentas, para que la gente sepa exactamente para dónde va su plata. Pero lo que sí quiero reiterar también es que la reducción del tamaño del Estado, y coincido en las órdenes de prestación de servicio que son clientelismo, no podemos seguir gastando el presupuesto en clientelismo, y las órdenes de prestación de servicio pues se han convertido en una especie de esclavitud moderna. Todos sabemos que muchas de las personas que no tienen oportunidades de empleo más que una orden de prestación de servicios por 2 meses, 3 meses, las esclavizan los clanes políticos, las obligan cada mes a entregar parte de sus honorarios al clan político que está dominando una entidad que les dio esa orden de prestación de servicios. Los obligan a llevar gente a las reuniones políticas, los obligan a registrar votantes, los obligan a repartir cupos de publicidad en época electoral. Creo que es fundamental que el mensaje político que dé el nuevo gobierno sea de rendición de cuentas, de transparentar el presupuesto nacional, su discusión, su aprobación, que el presupuesto de inversión además se dé de manera desagregada por proyectos, recuperando la confianza que se perdió por la migración o el desplazamiento de los equipos técnicos de planeación nacional del Ministerio de Hacienda. Se perdió una cantidad de capacidad técnica de las instituciones que daba confianza en el manejo responsable de esas instituciones. Ese es el mensaje que yo quiero enviar, es decir, no es justo que los colombianos paguen más impuestos para cubrir clientelismo. Es decir, cada peso tiene que ser trazable, tiene que convertirse, como dijo David Luna, en bienestar y no en privilegios. Así es, ¿no? Y yo le agregaría que no solamente para los congresistas o el ciudadano a pie, incluso para quienes se supone que debemos tener alguna ventaja desde el punto de vista técnico, para los investigadores, para los analistas, es tremendamente difícil entender el presupuesto y tratar de enviar mensajes o traducírselo a los ciudadanos qué es lo que hay en el presupuesto. Así que es un mensaje importante y también de recuperar la capacidad técnica que pueda hacer trazable y transparente este presupuesto. Bueno, un montón de
Bueno, ahí por fin volvimos a ver a Ya la Juan. arreglé, Sí, ya arreglé la sí. cámara. ¿No? Muy bien, para la siguiente intervención esperemos no sea muy Para la larga. siguiente, sí. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí terminamos esta primera ronda. Era una intervención amplia porque era todo el reto grande de tenemos un problema de déficit, pero al mismo tiempo tenemos un problema de rigidez del gasto, la deuda se está subiendo, como decía Mauricio, hay parte de lo que no se ha reconocido y son varias ideas convergentes y otras nuevas, o cada uno con su acento: digitalizar, reforma del Estado, simplificar la tributación, algunas, por ejemplo, el rol de los privados en la construcción de infraestructura. En fin, pues aquí las ideas son de ustedes, pero simplemente para recoger esta primera ronda, pasemos a la segunda ronda de preguntas, pues la otra pregunta más de intervención larga que tenemos. Adelante, Luz Karim. Gracias, César. Bueno, hablemos ahora de tributación, algo ya habían mencionado en la intervención anterior. Pues nuestro sistema tributario tiene varias fallas, es ineficiente, ineficaz, tiene filtraciones, no logra mucho en términos de redistribución. Y por otra parte está un tema bastante relacionado, que es la política energética y de emisión, que está, por supuesto, como mencionaba, estrechamente ligado pues a los ingresos, a las finanzas públicas, y el rol de Ecopetrol, que ha sido una fuente importante de ingresos fiscales para el país y pues que recientemente en estos años se ha debilitado mucho. Entonces acaban dos preguntas. La primera es, ¿qué proponen ustedes o cómo se imaginan que pueden corregirse estas fallas del sistema tributario? ¿Y cuál sería su política en el tema de la política energética y el rol de Ecopetrol? Y les propongo que iniciemos esta ronda con Aníbal Gaviria. Bueno, empecemos por el tema el rol de Ecopetrol. Creo que en el año 2022 fueron más de 40 billones de pesos los que Ecopetrol le aportó al Estado, y eso es una cifra supremamente trascendental, pero lo primero que hay que hacer con Ecopetrol es recuperarle de alguna manera su administración transparente y enfocada al resultado. Y creo que eso es lo que no hemos visto en los últimos años. Pero en general, lo mencionaba al principio, en la política energética, el punto fundamental es avanzar contra la satanización que se ha hecho del sector energético. Es muy difícil entender un Estado y los ministerios correspondientes que cumplen las directrices del presidente, que son contra la minería y contra la energía. Entonces, contra el petróleo y contra... Entonces, lo que sin ningún lugar a dudas hay que hacer es apoyar y avanzar en una recuperación del sector energético y del sector minero. A mí me tocó parte directa de esas decisiones equivocadas, y tengo que decirlo específicamente en el caso de Antioquia, con la Secretaría de Minas, que prácticamente fue descabezada en el final de nuestro gobierno por el gobierno de Petro para, como en otros sectores, adherirse esas funciones con los resultados negativísimos que hemos visto. Entonces sin ningún lugar a dudas, avanzar en un impulso, en un restablecimiento, casi se diría, de la minería y de los proyectos energéticos. Me parece que en un país en donde tenemos 2.5 megas de energía solar y eólica, pero que tenemos más de 60 megas de potencialidad, ese es un frente que habrá que
avanzar, pero seguramente requiere tiempo en el mediano y largo plazo, pero hay que empezar desde ya. Y en el aspecto tributario, pues indudablemente, como lo decía también al principio, a hablar de si se va a hacer o no se va a hacer en el próximo gobierno una reforma tributaria, habría que empezar porque el actual gobierno, que atacó todas las reformas tributarias anteriores, pues ha propuesto una por año en este gobierno. Pero yo sí creo que yo no podría entrar en ese mismo tipo de populismo y de demagogia, y creo que seguramente el próximo gobierno deberá enfrentar una reforma tributaria, pero no especialmente para aumentar los ingresos del Estado o para cubrir la crisis fiscal, sino para redefinir el sistema tributario, de modo de que sea un sistema tributario más simple, sencillo, pero sobre todo para que sea un sistema tributario que impulse la inversión, el crecimiento económico, y no para que lo vida. Y eso gracias, pasa... Ya el tiempo se terminó para poder que los demás candidatos puedan hablar. Continuemos con Enrique Peñalosa. Bueno, primero estoy convencido que en este tema de la minería y demás es muy posible conseguir recursos rápidamente adicionalmente. Incluso hay proyectos que están parados, como Quebradona de cobre, que le pueden producir al gobierno $180 millones al año solo en recursos al gobierno. Hay minas de carbón listas que están operando, que están paradas en este momento, que pueden reactivarse muy rápidamente. En cuanto a los impuestos, yo diría que claramente hay que tener cuidado que no cobrar impuestos que desestimulen la inversión, y por el contrario, hay que dar unos estímulos muy importantes a las exportaciones para competir con todo el mundo y aprovechar ciertas ventajas comparativas. Pero desde el punto de vista puramente práctica, yo creo que el régimen simple es muy interesante. Yo creo que hay que ampliar el régimen simple, porque eso puede generar muchos recursos a la gente. Esa es la manera más fácil de simplificar todo el sistema tributario. Hay que mejorar la operación de la DIAN, pero el régimen simple, en donde la gente básicamente paga un 10% sobre sus ingresos brutos, tiene que ampliarse los topes, y esto puede ser una manera muy importante de conseguir recursos adicionales. Y ahí, sobre Ecopetrol, por supuesto, tiene que haber un manejo profesional de la mayor calidad, tener la mejor gerencia y lograr que Ecopetrol vuelva a generar los recursos que son necesarios. Además, hay muchas inversiones. Yo creo que en la medida en que nosotros le demos una confianza, una señal de confianza al mercado, que vamos a apoyar el sector privado, la minería, el petróleo, el sector privado, también va a ser posible ampliar los plazos de la deuda, y en la medida en que se garantice que va a haber también un manejo fiscal muy responsable, también es muy posible que se bajen las tasas de interés y demás, y se mejore el perfil de la deuda colombiana hacia el futuro. Gracias, Enrique. Continuamos con Mauricio Cárdenas. Gracias, Luz Karima. Yo diría lo siguiente. Aquí es muy importante empezar ya a esbozar lo que sería un plan fiscal, que sea creíble, que genere confianza, porque recordemos que hoy el punto de partida del país es un nivel de inversión muy bajo. Y lo primero que tenemos que hacer es volver a subir la inversión. La inversión está en 16, 17% del PIB, hay que subirla a 24%, donde la teníamos hace 10 años, y eso a su vez pone la economía a crecer. Entonces, confianza que permita recuperar la inversión y que volvamos a crecer a tasas del 4% por año. ¿Qué genera esa confianza? Un plan fiscal creíble. ¿Qué tenemos que hacer? Bajar el déficit fiscal de 7%, que está hoy, a un rango que esté entre 2 y 4% del PIB. Ese plan fiscal no se puede lograr subiendo impuestos. No hay posibilidad de hacerlo con impuestos. Por el contrario, los impuestos tienen que bajar para precisamente estimular la inversión. Qué bueno sería que en este grupo pudiéramos ponernos de acuerdo en bajar el impuesto de renta corporativo del 35% actual, e incluso que tiene unas sobretasas que llegan hasta el 50% en algunos sectores, bajarlo del 35% al 30%. Sería fundamental para la inversión.
Y estoy convencido que también tenemos que eliminar el 4 por mil. ¿Por qué? Porque se está usando demasiado efectivo en Colombia y eso es el foco de la corrupción, del narcotráfico. Tenemos que reducir el efectivo, tenemos que pasar a intermediar más los recursos. Eliminar el 4 por mil es importantísimo. Bajar el impuesto de renta 35 a 30 y eliminar el 4 por mil significan un punto del PIB. O sea que el ajuste fiscal tiene que sumarle un punto del PIB. ¿Qué hay que hacer? Bueno, lo primero, lo más fácil, acabar con las OPS. Yo fui el primero en denunciar el empleo militante. A la fecha, en lo que va corrido este año, según el SECOP, se han firmado 585.000 OPS por cuenta del gobierno nacional. También hay que reducir la planta del gobierno. En el 2018, el último año que yo fui ministro de Hacienda, había 1 millón de cargos. Hoy hay 1.300.000 en el gobierno nacional. Y ninguno por cuenta de la fuerza pública, que por el contrario ha caído, ni por cuenta del magisterio, es decir, de la educación. Es decir, ha sido todo lo demás. Entonces tenemos que reducir la planta del gobierno. Y al mismo tiempo vamos a tener que eliminar una cantidad de fondos que no tienen mayor utilidad y que realmente no sirven, que no generan esa confianza que se requieren, como el Fonsecon, por ejemplo, en el Ministerio del Interior. Entonces es un recorte del gasto para poder bajar el déficit a un rango que esté por debajo del 4% del PIB. Eso genera la confianza. ¿Y qué nos permite? Bajar la tasa de interés. Hoy Colombia está pagando una tasa del 13% sobre los TES a 10 años. Debería estar pagando 10%. Colombia no debía pagar más del 10%. En mi época pagábamos el 7%. Ahora se paga el 13%. Si nos ahorramos esos 3 puntos de tasa de interés, eso le ayuda a hacer una parte muy importante del ajuste fiscal. Entonces aquí lo que hay que tener es un plan creíble y no es subiendo impuestos. Por el contrario, hay que bajar esos 2 impuestos. El 4 por mil y el impuesto de renta a personas jurídicas. Gracias, Mauricio. María Fernanda, las mismas preguntas. ¿Qué propone para corregir las fallas del sistema tributario y cuál sería su política en sectores minero-energético y el rol de Ecopetrol? El Estado colombiano se volvió en un mal socio, en un socio obligado, cuando lo que nos vendieron durante mucho tiempo es que era precisamente el gasto público el que iba a disminuir la brecha social. Pues resulta que ese gasto público se quedó en los bolsillos de algunos. Nunca llegaron los bienes públicos, las vías, el alcantarillado, el agua. Y vemos que en Colombia existe lo que se llama un dualismo económico. Hay gente que vive muy bien, como en el primer mundo, y hay gente que vive terriblemente mal. Y esto, repito, como lo dije en la intervención anterior, se debe al exceso de carga tributaria y fiscal sobre las empresas y las personas naturales, pero sobre todo sobre las empresas. Cuando uno ve por qué los países que eran como Colombia hace 35 o 40 años, con menos recursos que los nuestros, menos ventajas comparativas, y hoy ocupan los primeros países en los índices de libertad económica, se da cuenta de que algo hemos hecho terriblemente mal y ellos bien. Ellos, su carga no supera el 25%, nosotros el 60%. Aquí son unos héroes los empresarios que vienen a depositar su dinero, a hacer una aventura económica, porque no hay seguridad jurídica, no hay seguridad material, aquí están expuestos a todo. Entonces, hay que aliviar las cargas, pero yo le sumo una más. No solo hay que reducir el impuesto de renta, hay que eliminar el impuesto al patrimonio, que es una grosería, que lo que yo me gano, fruto de mi trabajo digno, que no me lo he robado, ahora no es mío. O sea que aquí no hay defensa de la propiedad privada. Impuestos confiscatorios donde la gente tiene que hacer préstamos para pagar. Por eso urge un sistema tributario que sea equitativo, que respete la capacidad de pago del ciudadano, no que lo deje limpio y sin nada. Cuando usted reduce impuestos, la base puede tributar con más tranquilidad. Están las pruebas en Estados Unidos, las pruebas en Irlanda. También voy más allá. El IVA puede bajarse del 19 al 16 y se amplía esa base gravable. Y finalmente, yo creo que hay que revisar las exenciones y exclusiones tributarias. Cuáles tienen que mantenerse y cuáles no, porque ahí hay varios billones de pesos comprometidos en algunas empresas que tienen ciertos privilegios en detrimento de otras que sí pagan. Entonces, ordenemos la casa y la consecuencia del orden del ajuste fiscal tiene que ser también un nuevo estatuto tributario que respete al ciudadano y a los empresarios. Paola,
Holguín, las dos mismas preguntas. Perfecto. Primero, nosotros que tenemos que corregir un sistema tributario que es complejo, desigual, ineficiente y muy antiproductivo. Los 4 principales problemas que uno encontraría en nuestro sistema tributario es que la carga es altísima para los formales. El 80% del recaudo recae sobre las empresas. Es un sistema regresivo e inequitativo. Como decía María Fernanda, tenemos múltiples exenciones, beneficios y regímenes especiales que hay que revisar. Según la comisión de expertos, nosotros perdemos cerca de 6.5% del PIB al año por evasión y exenciones mal focalizadas. Hay una gran complejidad normativa y volatilidad en el índice de complejidad corporativa. Colombia es el 5º peor país del mundo para hacer negocios por la hiperregulación y los cambios en las reglas de juego. Esto hay que corregirlo, los impuestos que distorsionan, como decía el doctor Cárdenas, ICA 4 por 1000, múltiples tarifas y regímenes y la baja eficiencia en el recaudo, que es muy grave. Nosotros, ¿qué proponemos? Primero, simplicidad en el sistema, un sistema con pocas tarifas, pocos impuestos, pocas excepciones, donde las utilidades reinvertidas no tributen para poder fomentar o estimular la inversión y el crecimiento y la formalización. 2, digitalización, eso es supremamente importante. El sistema en Estonia es 100% digital. Eso permite tener trazabilidad y cruce de datos en tiempo real. Nosotros vamos a promover un proceso similar en Colombia, ampliar la base con alivios al emprendimiento, una reducción gradual de tarifas y eliminación de exenciones. Y frente al tema energético, varias cosas. La primera, nuestra política va a estar basada en garantizar la soberanía y la autosuficiencia energética. Para nosotros eso es fundamental. La industria de hidrocarburos es esencial para esa soberanía, pero también para las finanzas públicas. Nosotros rechazamos la política del gobierno de frenar los contratos de exploración y explotación, que lo hizo no solo con el petróleo, sino también con el gas, y después de más de 40 años de autosuficiencia, a finales del año pasado nosotros tuvimos que empezar a importar gas. La caída de perforación de pozos fue de más del 60% frente a lo que nosotros estábamos perforando en el 2022. Nosotros creemos que hay que volver a fortalecer el tema de Ecopetrol, permitir que siga explotando todas las empresas, que la asignación de áreas sea permanente, que permitamos que si hay problema con una inversión en una zona, para que no se vaya esa inversión la puedan trasladar a otra. Nosotros hemos sido defensores del fracking porque el fracturamiento hidráulico emplea menos agua, no hay ninguna prueba concluyente que provoque afectaciones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que lleva décadas y hay más de 1 millón de pozos con fracking. Paola, te termina el tiempo. Si quieres, concluye la idea. Sí, para nosotros es muy importante promover decididamente los proyectos de gas costa afuera. Solo entonces así. Gracias, Paola. Continuamos con Juan Daniel Oviedo. Hola, Luz Karime, muchas gracias. Yo quería dar paso a la respuesta en relación con el esquema tributario, retomando uno de los argumentos importantes que planteaba Mauricio, y es que nuevamente la hipótesis del campo minado que nos está dejando este gobierno es que nuestro crecimiento está alimentado es por el consumo de los hogares, y un consumo de orígenes que todavía uno no logra ver en la síntesis macroeconómica que sean del todo legales. Lo primero es que ese crecimiento del consumo acelerado está acompañado de una caída estructural de la inversión, ¿sí?, que está muy en línea con lo que planteaba César, y es que la política social de este gobierno desde 2016-2017 ha sido financiada completamente al debe, ¿sí?
y por eso ya no podemos tener niveles de inversión como los que señalaba Mauricio del 23-24% que teníamos a finales de 2016, sino que solamente tenemos niveles del 17%. Y lograr que esa inversión se mejore a partir de la inversión pública va a ser muy difícil porque no vamos a tener plata. Y algo que nosotros tenemos claro es que una reforma tributaria en Colombia en este momento tiene que ser una medicina de un diagnóstico muy sincero que ya no puede ser el tradicional de que tenemos sobrecargadas a las empresas y no a las personas naturales, que es algo que hay que corregir, pero eso implicaría corregir el tema de la informalidad laboral en el país. Pero una alerta muy importante es que cuando uno ve la síntesis macroeconómica del peso de los impuestos indirectos dentro del Producto Interno Bruto, uno ve una caída bruta desde finales de 2022 que muestra de forma importante que a pesar de que la reforma tributaria de 2022 generó cargas también sobre los impuestos indirectos, buena parte de las cosas que se están comiendo en este momento los hogares en su nivel de consumo no está siendo visible por la autoridad tributaria, porque se está consumiendo derivada de la informalidad, que está apalancada también en cómo el contrabando está siendo una forma de generación de empleo informal y de lavado de plata de los delincuentes en la economía. Eso significa que una verdadera reforma tributaria tiene que ver con la capacidad de prender nuevamente la DIAN, la OVIAF y sobre todo de prender nuevamente la minería. Porque miren, ese es el peso de las principales fuentes de ingreso adicionales al gobierno después de los tributos, y perdimos completamente la posibilidad de sustituir esos recursos. Y eso implica que hay que tener una agenda agresiva de exploración y explotación minero-energética que esté acompañada de la seguridad de volver a hacer esa tarea. Esos son los principales planteamientos que queríamos compartir. Muchas gracias. Gracias, Juan Daniel. Para las tres últimas intervenciones, las preguntas son: ¿cuál sería, cómo pueden corregirse las fallas del sistema tributario y cuál sería la política que proponen frente a los sectores minero-energético y el rol que tendría Ecopetrol en un eventual gobierno de ustedes? Entonces, Juan Manuel, adelante. Muchas gracias, Luz Karime. Bueno, en primer lugar, yo diría que solo se justifica una reforma tributaria si simplifica el sistema, si lo hace más justo y si va encaminado a estimular la inversión. Rechazar definitivamente el aumento de impuestos para financiar ineficiencia y clientelismo. Es decir, el gobierno primero tiene que demostrar que es capaz de gastar bien. Es decir, una reforma tributaria solo tiene sentido si es justa, si es simple y si promueve la inversión. Es decir, antes de subir los impuestos. Los problemas del sistema tributario, para no repetir lo que ya se ha dicho, diría yo que hay que hacer una modernización institucional. La DIAN no puede seguir como está, el Ministerio de Hacienda tampoco, la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero, que es el organismo de inteligencia financiero del país, no pueden seguir ahí. Igual tienen que tener sistemas de información modernos e interoperables. Yo lo que propongo es un sistema tributario que sea eficiente, que sea sencillo, que sea justo, que recaude mejor, que optimice los gastos, que haya una revisión de cómo estamos gastando para gastar mejor y proteger a la clase media. En materia de política energética, la palabra fundamental para reactivar también la inversión para este sector de la energía es la confianza. Enviar mensajes de confianza. El debate en Colombia ya no es si vamos a hacer o no fracking, sino cómo lo hacemos de manera responsable desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Cómo reactivamos rápidamente la exploración y la producción que se pueda reactivar en el corto plazo. Yo crecí escuchando a mi abuelo Mario Galán Gómez, que fue presidente 12 años de Ecopetrol, hablando sobre la petroquímica, que es un tema fundamental también para apoyar este proyecto de país que debe ser la agricultura industrializada en nuestro país. Yo lo que propongo es hacerle una
auditoría forense a Ecopetrol para poder establecer claramente cuál es la situación de Ecopetrol, transparentarla, darla a conocer también a los accionistas para que precisamente podamos hacer una transición energética realista, liderada por Ecopetrol, con subsidios focalizados, auditables y beneficios fiscales condicionados para renovables. Entonces, exportar también el carbón. Estábamos exportando $1.000 millones en carbón a Israel y todo eso pues se perdió por la ideología. La ideología hay que extraerla, hay que extirparla si queremos realmente proyectar, reflejar confianza para la economía, para el manejo de las finanzas y para la política energética. Colombia tiene que cuidar sus ingresos energéticos, avanzar hacia energías limpias y asegurar que los subsidios lleguen a quienes realmente lo necesitan. Continuamos con Paloma Valencia. Muchísimas gracias. Yo ya me he referido un poco a lo energético, pero diría, lo que necesitamos es reformar la consulta previa para que las comunidades no tengan poder de veto, pero sí participación en los recursos. Que sea un proceso para discutir en qué se van a invertir las obras por impuestos, las obras por regalías, y vamos a seguir utilizando la figura que se creó de adelanto por regalías, que fue de mi autoría. Lo segundo, en la política energética también es muy importante volver a proponer los contratos de estabilidad jurídica. Que uno de los problemas es que Colombia ha perdido muchísima confianza con las petroleras grandes porque los hemos dejado metidos. Esto tiene que ver con Ecopetrol. Nuestros contratos de estabilidad jurídica serán para inversión nacional y extranjera y sin límite en términos de la inversión que se va a hacer. Tercero, en los temas de Ecopetrol hay que recuperar el gobierno corporativo, que tal vez es lo más grave de lo que perdimos, porque este gobierno convirtió Ecopetrol en un sitio donde los caprichos del presidente se deciden. Hay que volver a tener una junta directiva completamente bien organizada que nos permita tomar decisiones importantes. La primera, mejorar el costo del litio. Colombia sigue con un costo para producir el barril de petróleo muy alto que baja la productividad. Hemos caído también en los rendimientos de la refinería que implican unas mejoras y sobre todo atender los temas de seguridad que ya están impactando sobre todo los costos de transporte del crudo. Y creo que también ahí hay que pensar en que tenemos que ser mucho más agresivos en la exploración, lo decía la senadora Paola Holguín. Hay que meternos en el fracking, que es definitivo en los temas que necesitamos para que podamos sacar adelante el gas que necesita este país y que es el combustible de la transición energética. Con una cosa adicional, yo sí creo que los gobiernos futuros tienen que hacer un esfuerzo en las tecnoquímicas para que podamos empezar a tener producciones de urea y volver a tener toda la industria derivada del petróleo que se ha quedado en un deseo y que tenemos que lograr. Y terminaría diciendo en el tema de tributación, hay que bajar los impuestos, pero para mí lo más importante es que logremos el régimen simple ampliado, porque cuando hablamos de la economía colombiana estamos hablando así, sin mirar que 57% está en la informalidad. Para poder generar esa escalera de formalización en la que hemos venido trabajando, lo que necesitamos es un régimen simple, un mini régimen simple, es decir, todavía uno más pequeño del que tenemos, con una garantía de estabilidad de 7 años, que no solo incluya los impuestos, sino que incluya todos los trámites y que la ciudadanía tenga absoluta claridad de cuáles serían aquellos temas a los que está obligado, eliminando todas las cosas adicionales y los miedos que hoy la ciudadanía tiene para formalizarse. Y finalizamos esta ronda con David Luna. Gracias, Luz Karime. Yo arrancaría con un breve comentario político y es el tema fiscal, que es tan difícil de entender para muchos ciudadanos, es el que más golpea su billetera. Y yo creo que al ver tantas identidades acá, tenemos que hacer un gran esfuerzo, ojalá promovido por Procentrismo, para que todos en los espacios que tengamos nos pongamos de acuerdo en un par de mensajes donde, como decía Juanita León, el dato mate el relato y la gente vea la grave dificultad que estamos enfrentando. Yo creo que fue por eso y seguramente por otras cosas que el señor presidente, el doctor Uribe, convocó a estos espacios para ver también dónde había identidades que puedan ser útiles a la hora de la conversación con el ciudadano.
porque somos varias voces y esas voces podrían estar sintonizados en 2 o 3 mensajes contundentes para explicarle al colombiano por qué su billetera está tan golpeada o por qué es tan difícil hoy pagar servicios públicos. Dicho eso, yo creo que Colombia necesita cambiar la forma en la que se cobran los impuestos para que el Estado tenga que cumplir y al mismo tiempo la clase media y quienes generan empleo no se sientan castigados. Reglas claras, no más parches. Yo creo que basta reglas que cambian cada año. Necesitamos normas estables, lo han dicho todos mis colegas, y simples, que den confianza a los inversionistas y tranquilidad al país. Esa palabra confianza, esa palabra tranquilidad en las primeras de cambio van a ser fundamentales, porque seguramente ahí es cuando muchos van a retomar el interés en Colombia. Yo creo que hay que apostarle a impuestos que impulsen, no que frenen. Hay que bajar la renta a las empresas, por supuesto que sí, desmontar gradualmente los sectores, los impuestos creados en sectores como petróleo y como carbón. En la discusión de la tributaria del 22, junto con María Fernanda, con Paloma, con Paola y con muchos otros, se lo advertimos al entonces ministro Ocampo y lamentablemente hizo oídos sordos. Y yo creo que en este momento eliminar esos impuestos mal diseñados que obviamente están espantando la inversión va a ser fundamental para buscar más que recaudo ese aumento de oportunidades. Y yo terminaría con 2 cosas. La primera, justicia para la clase media. Hoy el impuesto de renta castiga a quienes están en la mitad, ni ricos ni pobres. Hay quienes creen que hay que revisar esas cargas y devolver las deducciones, ya termino en un segundo, que les quitaron, porque la mitad de Colombia no puede ser la que pague los platos rotos. Y por último, cuentas claras y disciplina, echando mucha mano de la tecnología, porque el presupuesto debe ajustarse a los ingresos reales. Y en ese sentido, pues Ecopetrol debe ser el primero en sincerar no solamente las dificultades que vive, sino adicionalmente el hueco que tiene. Gracias, David. Bueno, entre las propuestas hay consenso en el tema de recuperar el gobierno corporativo de Ecopetrol, hacerle una auditoría forense, avanzar en fracking, reanudar todos los proyectos de exploración y explotación de petróleo, de minería, reducir impuestos. En el tema tributario se ha propuesto reducir el IVA, reducir el impuesto de renta a las empresas, eliminar el 4 por 1000, hacer una reingeniería o simplificación de nuestro sistema tributario, disminuir, por supuesto, que va a ser un reto grandísimo, sobre todo si proponemos o se hace una reducción de impuestos y no se hace una propuesta de cómo se van a recuperar esos ingresos, pues para poder disminuir el déficit fiscal, reducir la burocracia, especialmente en temas de la cantidad de contratos de OPS o prestación de servicios, incluso en algunos aumentos de planta. Son parte de las propuestas que hemos escuchado acá. Mauricio, ¿quieres mencionar algo? Tienes la mano. Yo, sin ánimo de interrumpir, pero sí creo, porque en la línea de lo que hemos hablado todos, es muy importante para las personas que nos están viendo, ¿cuál es la alternativa? Aquí yo creo que es un grupo de personas que estamos todos interesados en resolver el gran problema fiscal. Y ese problema fiscal, si llega a estallar, afecta a todos los colombianos. Porque si no se resuelve, va a pasar lo siguiente. El próximo gobierno, el pacto histórico, decide no pagar la deuda. El dólar se dispara. Suben los precios de todo. Las lentejas, la gasolina, suben las tasas de interés. Se vuelve imposible tomar un crédito hipotecario. O sea, lo que estamos tratando de hacer, todos los que estamos en este grupo, es resolver un problema que el día de mañana le va a salir carísimo al colombiano, a cualquier colombiano. Entonces, una pregunta es, ¿por qué no ha estallado? ¿Por qué los mercados siguen financiando a un gobierno con un déficit tan grande, con un desorden fiscal tan grande como el que tiene Petro? Por una sola razón, porque piensan que el 7 de agosto del año entrante
una persona como cualquiera de los que estamos aquí en este debate va a asumir las riendas y que va a resolver los problemas. Los mercados están dándole el beneficio de la duda a Colombia. Dicen, en el 2026 llega alguien serio y responsable, y por eso la bomba no ha estallado. Entonces, ojo, el problema existe, el problema está ahí, en cualquier momento estalla. Nosotros tenemos que desactivarlo. Por eso la tarea nuestra es evitarle a los colombianos unos dolores de cabeza tremendos que se darían si estas medidas que estamos planteando nosotros acá no se toman. Listo. Gracias, Mauricio. Adelante, César. Bueno, ya queríamos movernos a la última, digamos, parte de este foro, una parte más corta en la que queríamos hacerles preguntas, un par de preguntas nomás, pero más cortas, en donde esperamos intervenciones más cortas, o ponerlos a pensar en cosas, no necesariamente es una pregunta, pero es ponerles un tema y escuchar sus ideas sobre algún tema con intervenciones un poco más cortas de cosas más concretas. Los temas que hemos visto hasta ahora son bastante más abiertos. Por supuesto, el tema que ha aflorado y ha salido varias veces, el tema de la tributación, ahí pues sé que hay mucha convergencia y aquí se ve mucha convergencia, pero hay un punto que es muy difícil y es uno generalmente cuando trata de hacer una reforma tributaria inevitablemente tiene que tratar de corregir el estatuto y de pegarle al tamaño que quiere. O sea, hay dos objetivos. Uno es el tamaño del estatuto tributario que tanto queremos recaudar y el otro es cómo queremos que luzca por dentro ese estatuto. Generalmente nadie puede decidir hacerlo uno o lo otro. Casi siempre toca ir con las dos cosas, con una reforma tributaria. Pero cuando se ha tratado de hacer una que mejore en ambos aspectos, ha sido muy difícil. Las tales reformas tributarias estructurales han sido imposibles de pasar, pues aquí los que han estado en el Congreso y en el Ministerio de Hacienda lo saben. Entonces, yo creo que viendo mucha convergencia y mucho acuerdo, el reto persiste, ¿sí? Entonces, solo dejaría como esa reflexión sobre lo que acaban de hablar de tributación y pasaría a un tema, obviamente relacionado, sobre finanzas públicas, pero ya más concreto. Les preguntaría, en Colombia, creo que pocas veces en su historia ha tenido un superávit primario. El balance primario, para quienes nos ven también, es aquel balance fiscal antes de que paguemos intereses y amorticemos la deuda. Si logramos tener balances positivos o superávit primario, quiere decir que logramos reducir la deuda. Si tenemos déficit primario, no tenemos esperanza de reducirla. Entonces, esa es una cosa en la que quienes hacen política económica se enfocan, el balance primario. Colombia tuvo superávit primario por allá, creo que en 2006, 2007, 2008, y no ha vuelto a tener. Ha sido difícil de conseguir un balance primario positivo que nos permita reducir esa deuda. Y de otro lado, pues vemos que la regla fiscal se incumple, e incluso cuando se cumple parece no estar generando esos efectos de reducción de deuda que queremos. Entonces la pregunta es, ¿ustedes ven en el horizonte, ven viable en un par de años que Colombia pueda soñar nuevamente con tener otra vez superávits primarios, reducir su deuda? O si ustedes creen que hace falta endurecer la institucionalidad alrededor de la regla fiscal, por ejemplo, pensar en reducir o al menos tener superávit primario en 1 o 2 años parecía impensable, pero luego ve uno casos como lo que sucedió en Argentina, que de un año a otro se logró un ajuste muy importante, le dan a uno esperanzas. Entonces ustedes, respuesta de 30 segundos, 40 segundos, ¿creen que Colombia puede volver a tener superávit primario y si creen que para hacerlo necesitamos endurecer la institucionalidad de la regla fiscal o por el contrario relajarla? Y empecemos con Juan Daniel Oviedo, por favor. Muchas gracias, César. Yo creo que esta es una pregunta que nos lleva al punto de pensar en que la verdadera transformación fiscal de Colombia pues, es una sucesión de la visión de largo plazo que nosotros tengamos. Y esto lo que implica es que en 25 años tenemos una ventana de oportunidad para lograr que Colombia sea un país desarrollado. Entonces, va a ser muy difícil que nuestro gobierno sea el que vea el superávit primario en este propósito, porque hay que hacer unas apuestas importantes para resolver temas de infraestructura, para resolver temas de déficit social, por ejemplo, el AMPE rural que no se ha resuelto,
pero lo que sí estamos convencidos es que vamos a retomar la regla fiscal, no le vamos a poner segundos apellidos, y la regla fiscal se va a cumplir, y esa va a ser la tarea más importante de nuestro gobierno para dar un mensaje de confianza al entorno internacional. Vale, gracias, Juan Daniel. Juan Manuel Galán. Bueno, no se garantiza realmente un superávit primario inmediato por la incertidumbre presupuestal que estamos viendo, pero sí se promete suspender gastos inútiles y recuperar la credibilidad fiscal desde el inicio. Eso sí se puede hacer. No podemos prometer milagros fiscales, pero sí orden y disciplina desde el primer día para que se recupere la confianza y para que haya una estabilización de la deuda. Diría yo eso sobre el superávit primario. Y luego pues hablaré sobre la regla fiscal cuando sea la próxima ronda, o no sé si de una vez. ¿De una vez? ¿De una vez? Bueno, de una vez diría yo sobre la regla fiscal, que la regla fiscal tiene que ser realista y tiene que cumplirse, porque además es una garantía de responsabilidad y de un crecimiento sostenible, pero además la reputación internacional, la reputación ante los mercados internacionales, ante el Fondo Monetario Internacional, ante todos los escenarios en donde Colombia pueda llegar para encontrar opciones de refinanciar su deuda, para encontrar opciones de poder avanzar de manera responsable en las finanzas públicas. Definitivamente la regla fiscal ha sido un principio de manejo responsable y un principio de buena reputación por parte del gobierno nacional, y eso lo tenemos que recuperar, pero de manera realista y de manera que se cumpla. Perfecto. Muchas gracias. Seguimos con Paloma Alexia. Muchísimas gracias. Yo lo que diría es, en la línea de lo que dice Juan Daniel, los colombianos no nos hemos dado cuenta que nos estamos envejeciendo antes de volvernos ricos. Y este gobierno que viene no solamente tiene que poner las soluciones, digamos, del corto plazo y de la coyuntura, sino sembrar las semillas de lo que vamos a hacer en los siguientes 25 años para que este país salga adelante. Porque si nosotros no lo hacemos, pues este país se va a fregar. Entonces uno tiene que esperar que realmente este país pueda volver a tener superávits. Y yo sí creo que necesitamos, primero, que los conceptos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal tengan un poco más de capacidad, porque ¿cómo es posible que dicen no es válida la cláusula de escape y no pasa nada? Que el año anterior rompieron la regla fiscal y el gobierno decía que no la había roto y no había nada que hacer. Sí necesitamos unas herramientas que nos permitan ponerle un poco de control a los gobiernos, sobre todo, y con esto termino, porque nosotros tenemos una normatividad que dice que los gobiernos pueden decretar los presupuestos, y entonces este país termina teniendo unos presupuestos desfinanciados, sacados por decreto, que luego obligan a asumir unos déficits que van a llegar al siguiente gobierno, seguramente en un orden de unos 85 billones. Entonces sí, yo sí creo que somos capaces de tener superávit, pero tenemos que entender que este gobierno va a tener que atender lo coyuntural y sembrar las semillas para que podamos tener un país próspero y podamos enriquecer este país en los próximos 25 años. Muchas gracias, Paloma. David. Bueno, muchas gracias. Yo creo que primero blindar la regla fiscal es la tarea más importante que tenemos, y creo que para lograrlo hay que tipificar como falta gravísima su incumplimiento justificado. En segundo lugar, yo creo que hay que limitar el crecimiento del gasto al comportamiento histórico y, por supuesto, al comportamiento histórico de los ingresos. Y tercero, con el orden fiscal y con control riguroso, yo creo que se puede recuperar la confianza en la estabilidad de las finanzas públicas, lo que haría, seguramente no de manera inmediata, pero sí en el mediano plazo, generar un superávit primario. Yo terminaría compartiendo la idea de Mauricio Cárdenas cuando señala este gobierno, cuando redactó el marco fiscal de mediano plazo, dejó clarísimo que el ajuste fiscal querían que se hiciera en el 27, porque saben perfectamente que en el 27 ellos, al no ganar las elecciones, pues van a tener la justificación para tratar de ganar las del 30. Eso hay que hablarlo con franqueza ante la ciudadanía, para que la ciudadanía también entienda la dimensión
de lo que estamos definiendo. Muy bien, gracias David. Aníbal. Sí, a ver, sobre el superávit primario, yo creo que lo que hemos estudiado y analizado con el equipo pues, fiscal y económico que me acompaña es que verdaderamente es muy difícil, César, en los 2 primeros años y aún puede ser difícil en 4. Pero más que eso, yo creo que lo que tenemos que definir bien es cuál es el propósito y el objetivo fundamental. Y me parece que tal vez un poco lo han dicho algunos compañeros, muy directamente, tal vez Paloma, ese más el largo plazo, el mediano y el largo plazo, el objetivo. Es una reforma tributaria, pero no para cobrar más impuestos o para aumentarlos, sino para aumentar la inversión y el crecimiento económico. Y una reforma del Estado. Entonces, si bien hay que buscar avanzar hacia el superávit primario, que no sea el primer objetivo, porque creo que el primer objetivo es mediano y largo plazo estructural. Y con respecto a la regla fiscal, pues no. Hay que, creo, también hacer una pedagogía acerca del impacto negativo que ha tenido la violación de la regla fiscal, porque tal vez la gente ha dicho no ha pasado nada, no. Todas las calificadoras de riesgo bajaron la calificación y eso se traduce negativamente en distintos frentes. Entonces creo que debemos hacer una pedagogía del impacto negativo que colombiana ya ando, pero en el futuro puede tener mucho más. Entonces, por supuesto, restablecer la regla fiscal. Muy bien, gracias, Aníbal. Enrique Peñalosa. Enrique, no sé si se nos fue. No, no te estamos oyendo, Enrique. Aló. Sobre la regla fiscal hay que cumplirla, como todas las reglas que Petro no cumple, porque, como se ha dicho, es incluso llevarla a nivel constitucional, porque eso además nos baja los costos de financiación y demás. Es una garantía para la estabilidad del crecimiento a largo plazo. Sobre el superávit primario, no lo voy a cumplir en 2 años, ni hay que cumplirlo en 2 años. Sería un gran error que eso fuera una meta. La meta, como decía Aníbal, es el crecimiento económico. La deuda se reduce con crecimiento económico. Y obviamente, en la medida, mire, yo para resumir así sea una cosa menos específica, el problema de fondo, lo que nosotros compartimos aquí es que creemos en la empresa privada. Y eso es lo que van a entender los mercados. Aquí, eso es lo que nos une al grupo que estamos aquí. Entonces, Petro, ustedes nunca lo habrán oído hablar una sola vez bien de una empresa privada grande. Y en su libro incluso dice que la privatización es incompatible con la democracia. De manera que ese es el gran cambio. Y en la medida en que los mercados perciban ese cambio, habrá mucho más inversión privada, se reducirán las tasas de interés y todo eso nos llevará a que se reduzca y que algún día tengamos un superávit primario, pero la meta en ese momento, como decía Mauricio Cárdenas, es pasar de una tasa de inversión del 16 o 17% al 24, ojalá más por ciento, porque eso es lo que va a acabar la pobreza y eso es lo que va de verdad a reducir la deuda que nosotros tenemos. Bien, gracias Enrique. Mauricio Cárdenas. Gracias, César. Qué linda se ve tu hija, Paloma. De eso se trata esto, ¿no? De trabajar por nuestros hijos. Miren, yo fui el ministro de Hacienda que estando en el cargo se le bajaron los ingresos de exportaciones a la mitad por el desplome de los precios del petróleo y se bajaron los ingresos del gobierno en un 20%, perdimos una quinta parte. Y a pesar de eso mantuvimos la regla fiscal al milímetro, nunca nos salimos de la regla fiscal. Por eso ustedes se imaginarán que mi tolerancia para no cumplir la regla fiscal es absolutamente inexistente. La regla fiscal hay que cumplirla. Llegar a superávit primario es algo a lo que me comprometo al entregar el gobierno en el 2030. Y retomar la regla fiscal es algo que vamos a hacer. Pero aquí quisiera hacer una propuesta y me interesa mucho, presidente Uribe, colegas copartidarios, que ojalá pudiéramos hacer énfasis en este punto. Tenemos que, a partir del momento en que termine el proceso electoral, ir a hablar a Washington y a Nueva York con la banca multilateral y con los financiadores para decir, vamos a retomar la regla fiscal, no hay duda, pero necesitamos un espacio adicional. Yo pediría 1 punto del PIB
seguramente la negociación nos lleva a medio punto del PIB, para hacer unas inversiones que necesita Colombia para, primero, acelerar el crecimiento económico y, sobre todo, para activar las siguientes grandes apuestas de Colombia. Entonces, que por fuera de la regla fiscal podamos tener un punto del PIB. ¿Para hacer qué? La carretera de Puerto Gaitán a Puerto Carreño, la 4G de Popayán a Pasto, la 4G de Cúcuta a Ocaña. Y los proyectos que decidamos en consenso deben ir dentro de ese punto del PIB. Y le pedimos a la banca multilateral para esos proyectos unos créditos aparte en unas condiciones más favorables para Colombia. Así retomamos la confianza, pero al mismo tiempo financiamos unas inversiones que son estratégicas para nuestro país. Y no será solo el presidente de la República diciendo qué entra ahí. Será un proyecto donde hacemos un gran acuerdo, todos los partidos, de gobierno, de oposición, sobre proyectos estratégicos para Colombia. Entonces, sí al superávit primario al 2030, sí a cumplir la regla fiscal, pero tenemos que negociar con firmeza. ¿Por qué? Porque el mundo sabe que Colombia está atravesando un momento muy difícil, que ha tenido un pésimo gobierno y que necesitamos retomar el crecimiento. Y eso nos debe servir de carta de presentación para negociar ese espacio adicional con unos créditos blandos especiales para los grandes proyectos estratégicos para Colombia. Muy bien, gracias Mauricio. María Fernanda. Yo creo que cuando uno toma la decisión de organizar la casa, usted inmediatamente genera resultados. Por eso aquí hay un sobrediagnóstico y por eso muchos también de los que somos precandidatos, otros candidatos, llegamos a acuerdos más fácil de lo que pensábamos. Yo sí creo que con un buen manejo que se haga frente a la reducción del gasto público, a remediar lo que significa un Estado ineficiente que se vuelve el enemigo del sector privado, el abrir la posibilidad, toda esa inversión y ese ánimo de lucro, no solo nacional, que escondió la platica y escondió lo que eran las ideas o los proyectos de vida debajo del tapete, y a nivel internacional se frenaron por la sensación de incertidumbre que produjo la llegada de Petro. Todo va a salir a volver a creer en este país. Ya se probó en el 2002, cuando Colombia era un estado fallido. ¿Qué nos enseñó el presidente Uribe? Que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Toda esta estrategia que estamos planteando aquí económica de enfrentar el déficit fiscal, de bajar impuestos y pensar en un nuevo estatuto tributario, de volverle a dar confianza al inversionista nacional y extranjero, sí, solo sí es posible con seguridad. Entonces no nos olvidemos que la seguridad es la base de una sociedad que puede ir a trabajar tranquila, que no la secuestran, que no la asesinan. Creo que la regla fiscal tiene que ser más fuerte, tiene que generar, sí, aquí dijeron consecuencias disciplinarias, yo creo que más que eso, porque Petro lo que ha demostrado es que desafía la institucionalidad, no le importa y no le pasa nada. Superó los topes de campaña y no le pasa nada, pero termino con esto. La Junta Directiva del Banco de la República, hay que seguirla protegiendo. La Comisión de Regulación de Energía y Gas, ¿cómo es posible que todavía hoy tengamos esa comisión sin los nombramientos completos y sin los perfiles del cargo? Toda esta estrategia de Petro es para destruir todo lo que hemos construido. Gracias, María Fernanda. Muy bien, y terminamos con Paola. Muchísimas gracias. Yo creo que es deseable y posible generar un superávit primario. Argentina lo logró con las políticas de Caputo después de no tener ese superávit desde 2008. Es casi el mismo tiempo que tuvimos nosotros. La situación de Argentina era igual de desesperada. ¿Uno qué necesita? Audacia, capacidad técnica y transparencia para lograr. ¿Cómo logra uno ese superávit? Hay que recortar el gasto público. Tenemos que reducir el tamaño del gobierno, tenemos que congelar nuevas cargas tributarias, tenemos que fortalecer la inversión privada, tenemos que hacer una revisión estricta del presupuesto para priorizar la inversión que es productiva, tenemos que tener disciplina fiscal.
si enviamos esas señales claras de que vamos a cumplir la regla fiscal, vamos a estabilizar la deuda, recuperamos la confianza del mercado. Ahora lo decía claramente el doctor Mauricio Cárdenas. Quien gane tiene que enviar esas señales, pero también tiene que ir a hacer un gran lobby con inversionistas, con los bancos y los organismos internacionales. Y yo creo que sí es posible, porque Argentina ya nos enseñó que hay una ruta, que hay un círculo virtuoso para lograr ese superávit. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas. Y adelante, Luz Karime, creo que pasamos ya a la última pregunta corta. Yo creo que ya se nos acaba el tiempo, entonces pues cerremos acá. Muchas gracias a los precandidatos, precandidatas por compartir con nosotros sus apuestas, sus visiones de cómo sanear las finanzas públicas en Colombia y por supuesto impulsar el crecimiento económico. Adelante, Daniel. Felipe. Gracias, Luz Karime. No, nuevamente desde Procentrismo estamos muy entusiasmados de propiciar ese tipo de espacios para hablar sobre el país, para construir y para proponer. Y simplemente para dar cierre a este espacio, quiero darle la palabra al expresidente Uribe, que quiere comentarnos con unos agradecimientos también. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias a Procentrismo, a la señora decana, al señor decano, a los precandidatos. Yo creo que el diálogo abierto genera confianza. El diálogo de encerronas crea mucha susceptibilidad y crea mucha desconfianza. Estamos ante una tormenta perfecta, pero está agravada. Miren, en el país se ha cerrado un 20% de las tiendas y las otras han disminuido ventas entre el 20 y el 30%. La ciudad de Sincelejo está toda en venta por los impuestos. Pesa mucho el predial. Los colombianos se endeudan para pagar impuesto de patrimonio e impuesto de renta. Esas son unas realidades sociales que el país está viendo, que ponen de presente que más allá de la comparación tarifaria, nuestros impuestos son muy altos. Y estamos frente a un déficit y un endeudamiento que crean muchas dificultades para bajarlos. Pero alguno de los precandidatos dijo, hay que construir confianza en la comunidad nacional y en los organismos financieros internacionales para poder manejar esto y tener unos plazos. Porque también con esos impuestos tan altos, nosotros reclamando inversión, pues no se va a dar. Súmele el problema energético, el problema de Ecopetrol. ¿Quién va a invertir en la salud en el sector privado después de lo que ha hecho este gobierno? Otra pregunta, ¿cómo vamos a recuperar confianza para invertir en la salud? Esa explosión burocrática es una vergüenza para el país. Yo quería llamar la atención de los candidatos sobre el riesgo de una cesación de pagos. Tal vez el doctor Mauricio Cárdenas dijo que teníamos que evitar que estallara esa bomba. El tema de la seguridad, al cual se refirió muchísimo la senadora Cabal al final. Pero, ¿por qué he dicho yo que esta tormenta completa es agravada? Porque todavía no hemos tocado fondo. Porque a Milei lo eligieron cuando Argentina había tocado fondo. Porque acaban de derrotar al gobierno de Evo Morales, al gobierno del MAS en Bolivia, porque habían tocado fondo. Nosotros no. Entonces el gobierno dice, pero ¿cómo es que dicen que nuestro gobierno es malo si en el país se están vendiendo más lavadoras, más licuadoras, más televisores, más motos, etcétera, etcétera? Y el gobierno dice, vamos a crecer al 2,5% y probablemente en mayo, cuando estemos en elecciones, al 3%. Y el gobierno dice, tenemos el desempleo más bajo de los últimos años. Entonces hay que mostrar, se va a necesitar un discurso que diga, mire, aquí tenemos unos temas insostenibles. Ayuda a la cosecha de café, fuentes ilegales como el narcotráfico, 1.815 toneladas en el mercado, 13.000 millones de dólares de reservas.
Todo eso ha ayudado a mantener esto. ¿Será sostenible? Yo creo que no. Pero mientras tanto el gobierno va destruyendo al país. Cuando todavía no se ha tocado fondo, el discurso para derrotar un gobierno neocomunista exige muchas voces y por eso me parece muy interesante que haya coincidencias entre muchos candidatos. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas los que se unieron a esta transmisión. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Chao. Feliz noche. Hasta Gracias por luego. acompañarnos. Hasta luego, que estén muy bien todos. De niña me decían Palomis, Palomais o Lomis. Algunos todavía me dicen así. Era conversadora, muy. Me cambiaban de puesto en el colegio para que no hablara tanto, pero eso solo hizo que tuviera más amigos. Fui feliz en Popayán. Montábamos columpio de vuelo y hablábamos paja. Veíamos el cielo azul y esa lluvia rara que cae cuando hace sol. Fui una niña que lloraba con los documentales de animales, de Naturalia. Mi casa fue de encuentros. Mi papá inventaba todo tipo de historias, hasta de miedo con María Mayuga. Mi mamá le sobra energía para hacer algo más. Estaba rodeada de los grandes y siempre quise hablar como los grandes. Me gustaba escribir. Nunca me he rendido, pero a veces siento que este país nos empuja a hacerlo. Colombia te araña y su violencia duele. Sueño con que algún día pueda parecerse más a una mujer colombiana, una mujer exigente, que te abrace, que te cuide, te quiera, como yo quiero a mi hija Amapola. La veo ponerse límites sola, decidir quién quiere ser. Me encanta ser su mamá. Siempre le digo que es lo que más quiero en la vida. Ella, Tomás, mi familia, nuestra Colombia. Y entiendo que ser mamá y ser política tienen algo en común. Estar atenta a los demás, preocuparme por ellos, abrazar. Porque un país es como una familia donde se cuida, se escucha, se conversa y nadie puede estar bien si lo que los rodea está mal. Y lo que está mal hay que cambiarlo. No nos podemos conformar. No me voy a rendir y no tengo miedo, porque todo lo que he vivido me trajo hasta aquí. Voy a pelear para que tengamos un país donde podamos ser nosotros, sin miedo. Un país donde todos elijamos quedarnos. Un país más parecido al que nos merecemos. Colombia puede más.